Marcos capítulo 8, versículo 34. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, recurrimos a su santa y divina presencia, reconociendo nuestros pecados, nuestras falencias, y reconocemos que cada día necesitamos de usted, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Señor Dios, guíanos para poder comprender tu palabra. Guíame, Señor, para poder exponer fielmente tu palabra. Que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia crezca, que tu iglesia te conozca cada día más a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el día de hoy abrimos en Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesús da esta enseñanza después de la confesión de Pedro. ¿Cuál confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esa confesión. Y posteriormente a esa confesión de Pedro, Jesús reprende a Pedro porque se estaba oponiendo a que Cristo fuese a la cruz. Se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Entonces, Pedro toma a Cristo para un lado y comienza a reprenderlo. Ahí Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. Posteriormente a eso, continúa unos versículos hasta llegar a Marcos 8, 34, donde dice Jesús hablando y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este relato se encuentra en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, el mismo relato. Y aquí Jesús llama a la multitud para que se uniera a sus discípulos. Y Él dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, Jesús llama a una multitud para que se una a sus discípulos y les da esta enseñanza. Entre paréntesis, el Evangelio de Marcos es el único que incluye a la multitud. Los otros evangelios como Mateo y Lucas solamente incluyen a los discípulos. Entonces Jesús da esta enseñanza. Jesús reúne a una multitud, dentro de los cuales estaban sus discípulos. Y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Si alguno de ustedes quiere seguirme. Así comienza Jesucristo, esta enseñanza. Por lo tanto, si alguno quiere ser un discípulo de Jesucristo, un cristiano verdadero, debe fundamentar su vida en la enseñanza de Marcos capítulo 8, versículo 34. Y yo di como título a este sermón, a esta exposición, a esta predicación: el costo de seguir a Cristo. El costo del discipulado cristiano, del verdadero discipulado.
Y surge la pregunta, ¿qué es un discípulo? Para entrar a la predicación, al contenido. ¿Qué es un discípulo? La palabra griega matetes significa uno que aprende, especialmente uno que aprende por medio de la investigación o por el uso o por la práctica de lo que se le enseña. Entonces, discípulo significa uno que aprende. Y Jesús dijo lo siguiente en Mateos capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aprended de mí. Entonces, discípulo significa uno que aprende. Cristo dice en Mateos 11:29, aprended de mí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Jesús es quien nos da el modelo de discipulado. Jesús define qué significa ser un seguidor de Él. Jesús da características, cualidades que son distintivas de un discípulo de Él. ¿Y dónde da esos patrones? ¿Dónde da esas pautas? ¿Dónde da esa regla? Marcos capítulo 8, versículo 34. Él define el perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, la base de nuestra predicación será analizar 3 verbos que están en este versículo. ¿Cuáles son esos verbos? Son los siguientes: negar, tomar y seguir. Entonces vamos a analizar esos 3 verbos: tomar, negar y seguir. ¿Por qué es importante analizar esos 3 verbos? ¿Por qué es importante analizar esas 3 acciones? Porque aquella persona que no realiza estas 3 acciones no puede ser llamada cristiana, no puede ser considerado un discípulo de Cristo. No tiene las facultades, las características, las peculiaridades de un discípulo de Cristo. Entonces no puede ser llamada cristiana. En el día de hoy, a través del análisis de este versículo, de este texto, aprenderemos sobre el costo de seguir a Cristo. Sobre el costo de seguir a Cristo. Entonces Jesús reúne a la multitud juntamente con sus discípulos y les dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser formado por mi discipulado, debe hacer lo siguiente. La primera indicación, el primer verbo que él usa, la primera acción que Cristo describe de un verdadero discípulo de Él es la siguiente: niéguese a sí mismo. Entonces, el costo de seguir a Cristo es, en primera instancia, lo que Él demanda de sus seguidores es la abnegación. Es la abnegación. Lo primero que Cristo demanda para sus seguidores es que se abneguen. Lo primero que Él pide es abnegación. Niéguese a sí mismo.
Esto quiere decir no al yo, no al egocentrismo, no a la autonomía y no a la autosuficiencia. La Nueva Traducción Viviente traduce de una forma extraordinaria este versículo y dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, dice así la Nueva Traducción Viviente, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tiene que abandonar esa manera egoísta de vivir. El negarse a sí mismo, es decir, en todo momento de nuestra vida, no al yo y a nuestras demandas, y decirle sí a Dios y a sus mandamientos. Eso significa negarse. Decir no al yo, no a nuestras demandas, no a nuestros caprichos, no a nuestros deseos, y decirle sí a Dios, a su mandamiento, a su palabra, a su ley. Negarse a sí mismo quiere decir una vez y para siempre destronar al yo del trono y colocar a Dios en ese trono. Un artículo de la Biblia Herencia Reformada, que se llama Discipulado Cristiano, dice lo siguiente: negarse a sí mismo comienza por reconocer que los problemas en la vida provienen de consultar a nuestra propia voluntad, de ir en nuestro propio camino y vivir para nuestros propios fines. Cristo debe mostrarnos que ser egocéntricos y egoísta es autodestructivo. Es autodestructivo. Esto significa abnegarse. Negarse a sí mismo es no seguir mis propios planes, intereses, propósitos, proyectos, sino depender de Dios en todo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo contrario? ¿Cuántas veces colocamos en primer lugar nuestro propio plan, nuestro propio deseo, nuestras propias intenciones, nuestras propias expectativas? Y cuando estas expectativas, estos planes no resultan, recurrimos recién a Dios, recurrimos recién a la voluntad de Dios, recién a la oración, recién a la palabra. Eso no es abnegarse. Esa no es característica de un verdadero discípulo. ¿No? La vida cristiana se caracteriza por ser una vida de abnegación, de renuncia, de decir no al yo y sí a Dios y su palabra. En una ocasión, Leonard Ravenhill envió una nota para un joven predicador llamado Paul David Washer. ¿Sabe lo que decía aquella nota? Los otros pueden, tú no. Ese fue el consejo de Leonard Ravenhill para Paul Washer. O sea, los otros pueden pecar, los otros pueden vivir vidas libertinas, los otros pueden sumergirse en el pecado, los otros pueden vivir para este mundo, gozar de los deleites de este mundo, pero tú, si quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, no puedes. No puedes. Y eso es lo que identifica a un verdadero cristiano. Una vida abnegada, una vida que dice no al mundo, no al pecado, no a la carne, no a los deseos licenciosos que esta sociedad, que esta cultura promueve. El cristianismo es una contracultura en relación al mundo. Ese fue el consejo de Leonard Ravenhill para Paul Washer. Los otros pueden, tú no. Ve ahora la vida de Paul. Recoge frutos de haber obedecido aquel consejo de Ravenhill.
El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos a la tuya, que es la única buena. Vea lo que dice los catecismos, historia de la iglesia. ¿Reconocen esto? Que el costo de seguir a Cristo es renuncia. El discipulado es renuncia, es abnegación. El mayor ejemplo de abnegación que encontramos en la Biblia es Cristo, es Jesús, el Hijo de Dios. Pablo, refiriéndose a esta abnegación de Cristo, dice lo siguiente, Filipenses 2, del 8 al 9. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el modelo de discipulado. Es el costo de seguir a Cristo. Ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Abnegación, renuncia. Él estando en la gloria, se despoja de la gloria en la cual Él estaba para humanarse y vivir una vida perfecta como hombre aquí en la tierra, auxiliado por su naturaleza divina y muriendo en la cruz. ¿Qué ejemplo más quiere de abnegación? Que Cristo es el modelo, Jesucristo. Primera de Juan 2, 6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor, debe andar como Él anduvo. Característica de un verdadero creyente, marca de un cristiano. Debe andar como Cristo anduvo. ¿Cómo Cristo anduvo? ¿Cuáles son las características? Una vida de abnegación, una vida de renuncia. Él se humanó siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo hablando de Filipenses. El que dice que permanece en Él, que es cristiano, que sigue a Cristo, un verdadero discípulo, debe andar como Cristo anduvo. ¿Qué sucede cuando alguien dice, se identifica con el cristianismo, pero no anda como Cristo anduvo? Esa persona nunca se convirtió. Esa persona nunca siguió a Cristo. Esa persona nunca fue salva. Esa es la marca del cristianismo, esa es la marca del verdadero discipulado. Que hoy tenemos cuánta gente, hoy en día es popular ser cristiano. ¿Quién no es cristiano? Usted levanta una piedra y sale, no, yo creo en Dios, soy cristiano, voy a la iglesia tanto y listo. Yo pregunto, ¿eres un verdadero seguidor de Cristo? ¿Has pasado por el verdadero discipulado? ¿Sabes lo que significa abnegación? ¿Sabes lo que significa el verdadero discipulado cristiano? ¿Sabes lo que Cristo exige en Marcos capítulo 8, versículo 34? Abnegación. Nuestras vidas deben caracterizarse por ser vidas de abnegación. De abnegación. Una vida de constante abnegación, es decir, no al yo, es una vida de constante afirmación a Dios, a su palabra, a su mandamiento. Una persona que se opone a negarse a sí misma no puede ser considerada como un discípulo legítimo de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una persona
que quiera ser cristiana o que participe en una iglesia, si no está dispuesta a negarse a sí mismo, a vivir una vida de abnegación, tal persona no es un verdadero discípulo. ¿Por qué? El discipulado de Cristo comienza con la abnegación. El primer paso, abnegación, como veíamos en las definiciones de los catecismos, del catecismo de Heidelberg, este artículo del discipulado en la Biblia Herencia Reformada. Son características, la abnegación es característica del verdadero creyente, del verdadero convertido. Entonces no existe cristiano egoísta, no existe cristiano que mire sus propios caprichos, no existe cristiano que se mire a sí mismo por encima de los demás. Eso no es bíblico, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver con el verdadero discipulado cristiano. ¿Sabe lo que hace el verdadero discípulo de Cristo? Se abnega a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Mata al yo. Se preocupa de mortificar su pecado. Se preocupa de mortificar el orgullo que tanto mal hace, que es autodestructivo, que va a llevarle a la perdición. Eso es lo que hace. Eso es lo que Cristo dice aquí. Si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Quiere decir, no viva más para el yo y viva para mí, viva para Dios. Viva matando el yo, viva mortificando el orgullo que todo ser humano carga. Eso significa negarse a sí mismo. Luego Cristo dice lo siguiente: y tome su cruz. Primero Cristo define que el verdadero discípulo debe abnegarse a sí mismo, decir no al yo. Segundo, Cristo define el nivel de la abnegación y tome su cruz. Los judíos estaban familiarizados con el concepto de muerte en la cruz, ya que Antíoco Epífanes había crucificado a muchos judíos antes de Cristo. Los romanos, la audiencia original de Marcos, a quien estaba dirigido este escrito, también sabían lo que significaba cargar una cruz. La crucifixión era una forma de ejecución usada por los romanos en los casos de criminales peligrosos. El prisionero cargaba su cruz hasta el lugar de la ejecución, con lo cual demostraba sumisión al poder de Roma. El condenado a muerte era obligado a llevar sobre sus hombros el instrumento de su suplicio, es decir, una especie de madera pesado aquí sobre sus hombros. La cruz era preparada para quien la usaría. De esta misma forma, Dios ya nos preparó nuestra propia cruz. Cuando el texto dice, y tome su cruz, no quiere decir que nosotros tenemos o debemos de tomar la cruz de Cristo. No, nosotros debemos tomar nuestra propia cruz, la que Dios tiene preparado para usted, para nosotros. Individualmente Él tiene una cruz para cada seguidor de Él. Esa cruz tiene medidas específicas, características peculiares, que solamente usted tendrá que cargarla. Ahora,
Cristo dice, y tome su cruz. Es un imperativo, mandato. No es una opción, no existe cristiano sin cruz. Todo verdadero cristiano tiene que cargar su propia cruz. Entonces, segunda instancia, segundo ítem, aquí Cristo muestra el nivel de abnegación. Jesús nos está diciendo a qué nivel o grado debemos llevar la abnegación. ¿A qué nivel? Hasta la muerte si es necesario. Eso está diciendo aquí Cristo. La cruz era símbolo de muerte, símbolo de sacrificio, símbolo de sufrimiento. Esto tiene también el cristianismo. Dolor, sufrimiento, muerte. Tal vez usted nunca había oído hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en una cultura, en un contexto donde reinaba el mundo de la teología de la prosperidad, el mundo de la confesión positiva, el mundo donde sufrir, tener dolor, era estar siendo afligido por un demonio y era una maldición y debíamos anular esa maldición. Eso es mentira. Eso no es bíblico. Característica del verdadero discípulo de Cristo, del verdadero discipulado, es la abnegación. Al punto, si es necesario dar la vida, hay que hacerlo. Esto es lo que Cristo define aquí. Este mismo artículo, Discipulado Cristiano, de la Biblia Herencia Reformada, dice lo siguiente: nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. Aunque la carga sea pesada, el camino sea largo y su fin sea la muerte, llevar la cruz es doloroso para nosotros como lo fue para Cristo. Cristo abrió el camino de redención. Cristo fue el primero que pasó. Por eso que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirle, ser su discípulo, sígame. Pero va a tener esto. Tiene que haber abnegación. Tiene que estar dispuesto a dar la vida. Debemos asumir la carga del sacrificio. La vida cristiana es una vida sacrificial. Sacrificial. Si usted hubiese predicado sobre este tema hace 100, 200, 300, 500 años atrás, era común. Usted hubiese predicado sobre este tema en el primer siglo de la era cristiana, en el libro de Hechos, todos estaban familiarizados. Sabían lo que costaba seguir a Cristo. Sabían el costo de ser un discípulo de Cristo. Para ellos este era pan de cada día. Para nosotros suena un sermón extraño, un sermón radical, un sermón confrontacionalista, un sermón que no atrae masas, que no atrae número, un sermón contracultural. ¿Por qué? Hemos sido influenciados por falsas doctrinas, falso evangelio, donde todos queremos ¿qué? Estar cómodos. Estar cómodos. La vida de los creyentes de hoy es una vida excesivamente cómoda. Cómoda. Te ve los cristianos de antaño. Oímos muchos testimonios de cristianos que ni siquiera tenían un auto para asistir a un culto. Ellos asistían. Muchas veces lloviendo, caminando horas. No tenían dinero para pagar un autobús. Iban y volvían caminando horas, lloviendo. Hoy tenemos un cristianismo excesivamente cómodo. A ver, si hoy día hay sol, voy al culto. Si llueve, no voy. O si la iglesia tiene aire acondicionado, voy. Si no tiene, no voy. Si la iglesia tiene asientos cómodos, voy. Si no, no. Estamos a ese nivel.
O si el color de la pared de la iglesia, el lugar donde nos reunimos, es blanco, voy. Si es amarillo, no voy. Hoy día estoy cansado, no quiero ir. Hoy día salió algo más importante que hacer que reunirme con los hermanos, adorar a Dios y oír la palabra de Dios. Así que tengo que dar importancia a esta otra cosa. Estamos demasiado cómodos. La vida del cristiano de hoy gira en torno a qué: viajes, lujos, comodismo, estatus, dinero, fama, bienes materiales. ¿Y dónde está la vida de sacrificio? ¿Dónde está la vida de abnegación? ¿Dónde está la vida de cruz? Yo no veo creyentes en el día de hoy llevando su cruz. Por lo menos la gran mayoría no. Sé que hay excepciones, claro. Pero muchos creyentes, si es que podemos llamar creyentes, desconocen el verdadero costo de seguir a Cristo. El verdadero costo del discipulado cristiano. No hay cruz, no hay sacrificio, no hay abnegación, no hay renuncia, no hay muerte al yo, no hay muerte al orgullo, no hay nada. No sé qué clase de cristianismo están viviendo, no sé de dónde sacaron, inventaron toda esa filosofía humana, un cristianismo humanista, adulterado, moldeado, para satisfacer los deseos del ser humano, del deseo de los hombres. Y hoy en día Dios ya no parece Dios como hace unos cientos de años atrás, ese Dios santo y que vemos en la Escritura. Hoy en día Dios parece una máquina de cumplir los deseos egoístas de los hombres. Hoy Dios parece Papá Noel. Un Dios que está solamente para darme. Yo le envío, da. Eso no es bíblico. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está su cruz? Yo no estoy hablando aquí de sacrificio para ser salvo. No estoy hablando de eso que tiene que hacer alguna obra para ser salvo. No me mal entienda, hermano. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que somos salvos por gracia, mediante la fe. Pero esa fe produce frutos, características distintivas del discípulo de Cristo, del verdadero discípulo. Y aquí está relacionado esta enseñanza con eso. El verdadero discípulo de Cristo sabe lo que significa seguir a Cristo. Vive una vida de abnegación. Toma su cruz. Le sigue. Lucas dice, toma su cruz todos los días. Diariamente, continuamente toma esa cruz. Continuamente está mortificando el yo. El mensaje de la cruz no está obsoleto. Por el contrario, el mensaje de la cruz está vigente y lo estará hasta que Cristo venga. Este mensaje no era solamente para aquella multitud, no era solamente para sus discípulos, los 12, no era solamente para Pablo, no era solamente para Esteban, no era solamente para Policarpo de Esmirna, no era solamente para Lutero, no era solamente para Calvino, Jonathan Edwards, Spurgeon, John Wesley. No era solamente para esos hombres. Este mensaje de la cruz es para todo cristiano en toda época, en toda era. Este mensaje no ha cambiado. Los falsos predicadores lo han adulterado, pero en la Escritura, en esencia, este mensaje no cambia. Sigue el mandato vivo hoy más que nunca hasta que Cristo venga. El mensaje de la cruz, el evangelio, es el único mensaje que puede salvar vida, mi hermano. Por eso es tan importante. Porque este mensaje cambia vidas, salva vidas. Es el único. Escuche lo siguiente. Ponga atención. Cuán importante es este mensaje de la cruz. Este mensaje de abnegación. Si no hay cruz, no hay sacrificio. Si no hay sacrificios, no hay derramamiento de sangre
Y si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, por lo cual no habría salvación. Por eso es que es importante. Cristo es el modelo. Él abrió ese camino para que todos los que le sigan a Él por gracia deben negarse a sí mismos y tomar esa cruz. Por el sacrificio de Cristo en la cruz fuimos salvos, para que ahora vivamos la vida cristiana llevando nuestra propia cruz. Nuestra propia cruz. El apóstol Pablo vivía tomando su cruz. Vea lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la vida del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Luego él continúa en Gálatas diciendo: yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivo una vida de abnegación. Vivo una vida de renuncia. Tomo mi cruz todos los días. Todos los días, escuche, Pablo está diciendo así. Todos los días estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque todos los días, con la gracia de Dios, me esfuerzo para vivir por Cristo. Leonard Ravenhill dice lo siguiente. Ponga mucha atención a esta frase. En cuanto un hombre era clavado en la cruz, perdía todos sus derechos. Es decir, si llegaras a ser clavado en la cruz, vas a perder todos los tuyos también. Eso significaba morir en la cruz. Perder todos los derechos. Cristo en la cruz perdió todos sus derechos. Es decir, si alguien va a seguir a Cristo, va a perder todos sus derechos también. ¿Quieres seguir a Cristo? Es el costo. Es el costo de la vida cristiana. Y luego Cristo continúa diciendo, finalmente en este versículo, y sígame, sígame. Entonces, tercer lugar, veremos el significado de seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice sígame? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo? ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué implica eso? Aquí Cristo lo responde. Y sígame. Sígame está en un tiempo presente y quiere decir lo siguiente. Escuche, la intención del texto es la siguiente. Cuando Cristo dice sígame, está en un tiempo presente, entonces es sígame siguiendo. Es decir, sígame todos los días de su vida. Síganme del momento que son salvos, síganme hasta el final de sus vidas. No hay vacaciones. ¿En qué sentido no hay vacaciones? No hay vacaciones que yo diga soy cristiano, a la mitad del camino me pare, me voy a tomar una licencia para ir al mundo y después de un tiempo voy a volver. Eso no es bíblico. Es evidencia más de un falso convertido, de una falsa profesión de fe. Sígame siguiendo todos los días, a toda hora, en todo instante. ¿Qué significa seguir a Cristo? Rendir a Cristo una obediencia total, plena, completa, íntegra. La vida cristiana
es de continua obediencia en palabras, pensamiento y obras a Cristo. No existe vida cristiana que hasta aquí nomás llegó Dios y para allá no paso. No existe vida cristiana que coloco una barrera y digo, para allá pasan los super cristianos, los que son más espirituales. Eso no existe. El discipulado es para todo. La palabra de Dios dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero Mateo dice, id y hacer discípulos a las naciones. Discípulo, entonces. Discípulo, característica inicial. Inicial. Cuando se inicia, la vida cristiana debe estar caracterizada. Cualquier discípulo, sea de cualquier lugar, que asista a cualquier iglesia, cualquier discípulo de Cristo debe caracterizarse por vivir una vida rendida a Cristo. Eso no es para supercristianos, ¿no? Eso no existe, eso no es bíblico, inventado por los hombres. No, todo cristiano, todo creyente. Una vida continuamente basada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es alguien que depende de la Escritura, alguien que se sacia en las Escrituras, que encuentra alivio en las Escrituras. Eso implica seguir a Cristo. Eso significa seguir a Cristo. El apóstol Pablo, en un versículo conocido por nosotros, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo lo siguiente, imítenme a mí, imítenme. ¿En qué? En cómo yo imito a Cristo. ¿Alguien quiere imitarme? ¿Alguien quiere seguirme? ¿Alguien quiere admirarme? Dice Pablo. Imítenme. ¿En qué te imitamos, Pablo? Imítenme la forma en cómo yo imito a Cristo. ¿De qué forma imitas, Pablo, tú a Cristo? Negándome a sí mismo todos los días, siguiendo en pos de Él, estando dispuesto a dar la muerte si Cristo me lo pide. Y así ocurrió con el apóstol Pablo. Dio su vida por causa de Cristo. Es el verdadero discipulado cristiano. Es el costo de seguir a Cristo. Estar dispuesto a ir a la muerte si es necesario. Eso ocurrió con Pablo. Pablo dice, imítenme, no hay problema. Pero imítenme en cómo yo imito a Cristo. Los discípulos deben aprender a seguir a Cristo. Vivir por fe, caminar en amor y hacer bien a todos. Eso implica seguir a Cristo. Revise el Evangelio. Vea cómo Cristo hablaba. Vea cómo Cristo se trataba a las mujeres. Vea cómo Cristo se refiere al dinero. Vea cómo Cristo enseñaba, cómo discipulaba. Vea, ahí está el modelo. Cristo. Él es nuestro modelo. Los discípulos deben ser como su maestro y deben seguirle en la negación de sí mismo, en la pérdida terrenal y en la persecución. En la persecución. Vean el modelo a seguir Cristo. Cristo fue perseguido. Cristo fue rechazado, escupido, blasfemado. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padecer, marca del creyente. Y aquí Pedro no está hablando de que yo voy a buscar el padecer, me voy a esforzar, voy a hacer cosas intencionalmente para yo padecer y decir yo padezco por Cristo. No, eso no significa padecer. Aquí, ¿sabe lo que significa padecer por causa de Cristo? Sufrir por causa de Cristo es simplemente sufrir porque usted es cristiano. Simplemente sufrir porque usted sigue a Cristo. Simplemente sufrir porque usted obedece a la palabra de Dios y no tuerce los principios bíblicos. Simple.
Eso significa sufrir por causa de Cristo. Filipenses 1:29 dice lo siguiente: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Parece que hoy en día nosotros hemos sacado estas porciones de la Escritura. Hemos sacado el sufrimiento de la Escritura en la iglesia contemporánea, porque no se predica nada de esto. Cristo, aquí hablando en Juan 15, 18, 19, dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo os aborrece. Luego en el capítulo 16, versículo 32, Cristo continúa diciendo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Grave esa palabra, grave esa palabra. En el mundo tendréis aflicción. Eso implica seguir a Cristo, persecución. Y no solo implica persecución física, porque nosotros no estamos sufriendo a este lado del mundo persecución física, pero sí estamos sufriendo una persecución ideológica que va a llegar a lo físico en algún momento. Hoy en día los principios cristianos están siendo atacados directamente a través de ideología de géneros, a través de comunismo, a través de feminismo, a través de un montón de filosofías humanas, ateas, anti-Dios. La iglesia está siendo atacada. La iglesia está sufriendo una cierta persecución ideológica. Y no debemos ignorarlo. El mundo os aborrece. Y es por eso que están un cierto número de supuestos creyentes se están adaptando a estas filosofías. Se están adaptando a este mundo. ¿Por qué? Porque no quieren ser aborrecidos, no quieren sufrir persecución, no quieren ser marginados del sistema. Y ahí tenemos teología gay, ahí tenemos teología de la liberación, y tenemos un sinnúmero de filosofías adaptando la Biblia a este mundo. ¿Para qué? Simplemente para no ser perseguidos. ¿Por qué? No quieren sufrir. ¿Y cuántos creyentes no se encuentran de esta misma forma? ¿Cuántos creyentes están buscando reconocimiento en el mundo? Reconocimiento en el mundo de la ciencia, aplausos, renombres, títulos, fama. Mi hermano, Cristo no buscó ningún reconocimiento de este mundo. Su doctrina, su enseñanza eran contracultural. Por eso fue crucificado. Si Cristo hubiese adaptado su mensaje a su cultura, Él nunca hubiese morido en la cruz y nosotros no seríamos salvos. Cristo jamás modificó su mensaje y dice que sus discípulos deben seguirle a Él, imitarle a Él. Si el mundo os aborrece, tranquilo, porque el mundo me aborreció a mí primero, dice Cristo. Esa es la característica del verdadero creyente. No busque aplausos, no busque reconocimiento en el mundo, porque no los va a ver. ¿Sabe lo que tiene que hacer para recibir reconocimiento del mundo? Torcer la palabra, torcer la escritura, abrir un espacio de su fe. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Matthew Henry en su comentario decía lo siguiente: el que sigue a Jesús en el dolor, también le seguirá en el honor.
Oiga, esas palabras son extraordinarias. Será glorificado juntamente con Él. Aquel que padece por Cristo, hoy, aquí, su vida venidera, las tiene aseguradas. En Cristo. No importa si tiene que morir por causa de Cristo. Yo sé que hay un cierto miedo, que podríamos llamar humano, pero hay que confiar en Él. La fe, el amor, echa fuera el temor. Dice la Escritura, el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la espada? ¿Será la muerte? No. Todo lo contrario, nos acerca más a Cristo. Más. Es el costo de seguir a Cristo. Negarnos al yo. Decir no al yo. Decir sí a la palabra de Dios. ¿A qué nivel? Hasta el punto de dar la vida. Seguir a Cristo, no esperar nada de este mundo, no esperar reconocimiento, no esperar fama, aplausos, nada de este mundo, porque este mundo aborrece a Cristo. Si yo quiero ser un seguidor de Cristo, me va a aborrecer a mí también. Entonces no debemos adaptar nuestro mensaje para que sea más atractivo a este mundo perverso que lo único que quiere hacer es pecar, es intencionalmente aborrecedor de Dios. El costo de seguir a Cristo implica abnegación y vivir una vida rendida al señorío de Cristo, a tal punto de ir a la muerte por causa de Cristo si es necesario. Es el costo del discipulado. Muerte, renuncia, abnegación, cruz, sacrificio. La característica del verdadero discípulo es, quizás al oír esta palabra, alguien pueda pensar que Dios es extremista, egocéntrico, orgulloso, porque nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y nos sometamos a su palabra. No, al contrario, este texto muestra todo lo contrario. Este texto es una muestra del amor y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano fue corrompida por causa del pecado. Entonces Jesús dice, niéguense a su voluntad que está corrompida por causa del pecado, la cual les llevará a la muerte, y sométanse a mi voluntad que es perfecta y les llevará a la vida y vida eterna. Eso está diciendo aquí Cristo. Eso está diciendo. O sea, este texto no está mostrando que Dios es egocéntrico, orgulloso. No. Este texto está mostrando una expresión del amor de Dios al darnos este mandamiento. Está diciendo, mira, su voluntad, el seguir sus deseos egoístas, los llevará a la destrucción. Dejen su voluntad, sométanse a mi voluntad. ¿Por qué? Porque mi voluntad les dará vida y vida en abundancia, vida eterna. Este texto es maravilloso. Este texto es extraordinario, mi hermano. Este texto es esperanzador para los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Es difícil de cumplir? Sí. ¿Es imposible de cumplir? No. ¿Por qué? Porque Cristo, si lo está dando como un mandato, un imperativo, es porque se puede cumplir. Dios jamás nos da mandamientos que nosotros no podamos cumplir. Jamás. Entonces, el verdadero creyente sí puede cumplir lo que habla Marcos capítulo 8, versículo 34. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente posee el Espíritu Santo, quien lo capacita para someterse al discipulado de Cristo. Entonces, ese es el costo del discipulado.
llegar hasta la muerte. ¿Y notó una gran diferencia del discipulado de Cristo con relación a los discipulados que hoy en día tenemos? La mayoría de los discipulados en la iglesia se caracterizan solamente por enseñanza. 24, 25, 30, 50 aulas de enseñanza. Eso no es malo. Es bueno que la gente entienda la doctrina intelectualmente. Eso es necesario. Pero el discipulado no consiste simplemente en 100 aulas. El discipulado es una vida completa aprendiendo la palabra de Dios. No termina hasta que seamos arrancados de esta tierra. Hasta que muramos. No termina. Y el discipulado que Cristo instaura aquí no es solamente enseñanza. No solamente apunta a nuestro intelecto. El discipulado que Cristo deja aquí registrado trata con nuestro carácter. Trata con nuestra esencia, trata con nuestro pecado, trata con nuestro orgullo. Ese es el verdadero discipulado. Entonces también nosotros debemos complementar la instrucción bíblica intelectual, que es buena, junto con la formación en los creyentes de carácter cristiano. Por eso que hoy en día tenemos gente intelectualmente que conoce mucho de la Biblia y mucho de teología, pero no tienen carácter, no son seguidores fieles de Cristo, no saben abnegarse, no saben mortificar sus pecados, es más, se moldean a este mundo, pero con conocimiento. ¿Por qué? Falta de verdadero discipulado, falta de verdadero discipulado cristiano, bíblico, que Cristo instauró. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos sacar nuevamente a la luz estas palabras, excavar estos mensajes bíblicos y sacarlos a la luz nuevamente. Porque el cristianismo no ha sido alterado o modificado, no, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Vea lo que dice Leonard Ravenhill. Todo el mundo quiere una nueva definición del cristianismo. Lo que necesitamos es una antigua demostración del cristianismo. Eso hoy en día la iglesia carece. No carece de definiciones. Tenemos definiciones por doquier, demasiadas definiciones. Pero necesitamos una antigua demostración del cristianismo. Necesitamos ese antiguo poder que estaba en la iglesia, que era característica de los verdaderos discípulos de Cristo, que vivían vidas abnegadas, subyugadas al señorío de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, ese poder para mortificar el pecado. Hoy, ¿por qué la iglesia es desacreditada? Los pastores, usted habla, soy pastor, y dice, es un hombre de negocio, es un ladrón. ¿Por qué? Falta de verdadero discipulado. Falta del verdadero costo de seguir a Cristo. Falta de una verdadera demostración del cristianismo. Cosa que lo veíamos en Pablo, en Esteban, en Felipe, los discípulos. Cosa que lo veíamos Jonathan Edwards, John Wesley, Spurgeon. Demostración del cristianismo. No simplemente filosofía humana, no simplemente palabras, definiciones, no. Un verdadero discipulado que afecta el carácter del ser humano. Pablo dice en 2 de Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Carácter transformado, carácter cristiano, discipulado cristiano. Necesitamos de esto. Esa antigua demostración del cristianismo jamás se podrá mostrar sin el verdadero discipulado. Sin el verdadero discipulado cristiano no podremos tener una demostración verdadera del cristianismo. Necesitamos volver a la palabra de Dios, al verdadero cristianismo, al verdadero discipulado. Y debemos ser conscientes del costo que implica seguir a Cristo.
abnegarnos al punto, si es necesario, dar la vida por Cristo, seguirle, vivir una vida rendida a Cristo y su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos delante de su santa y divina presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga quebrantamiento sobre tu iglesia, sobre nosotros, Señor. Trae ese despertamiento, Señor. Vuélvenos al verdadero discipulado cristiano. No simplemente intelecto, sino, Señor, que nuestro carácter sea transformado. En nuestro día a día matemos, mortifiquemos al yo, Señor. Que tanto nos cuesta, que tanto da la pelea, Señor. Sin una vida de renuncia, sin una vida de mortificación, jamás podremos, Señor, ser fieles discípulos de Cristo. Y sabemos que por nuestras propias capacidades no podemos, sino que solamente con la ayuda de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, oramos e imploramos que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu a ser fieles discípulos tuyos, Señor. Transforma el carácter de la iglesia, transforma el carácter de cada hermano, de cada hermana, Señor. Confórmenos a la imagen de Cristo Jesús, Señor, y trae gloria a tu nombre a través de esta transformación, a través de cada acto que la iglesia realice, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder, en tu gracia, Señor. Guíanos, Padre Celestial, para ser fieles discípulos, teniendo en cuenta el costo de seguir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.